filosofía de la cultura. Y aquí yo me voy a basar en un autor que es un antropólogo haitiano, Michel Rolph-Trouillot, y voy a empezar aquí. Como lo ha planteado el antropólogo haitiano Michel Rolph-Trouillot, la reciente difusión masiva de la palabra cultura espera por su etnógrafo. Es decir, se requieren de estudios detallados y de las prácticas y las subjetividades contextualmente situadas a las cuales se apelan o definen la cultura como un terreno de problematización concreta. La cultura, como término y categoría, es una construcción histórica bien específica, como hemos visto. Ahora, esa construcción histórica bien específica que ha servido para problematizar cosas tiene algunas dificultades y algunos problemas, y no es nada neutral. Claudia Briones, una antropóloga argentina, ha sugerido el concepto de metacultura para indicar precisamente que la idea que en un momento determinado tenemos de cultura es históricamente constituida en campos de luchas específicos. Lo que dice Claudia Briones es que la idea de cultura es culturalmente producida. O sea, la idea de cultura no es una idea que está en todas partes, sino que está asociada al pensamiento occidental, está asociada al pensamiento occidental que se hace ciencias, y esas ciencias tienen que ver con una serie de luchas y de disputas, incluso internas de Europa, como por ejemplo, la problematización del eurocentrismo. Entonces, Briones llama la atención sobre la historicidad de lo que en un momento parece concebido como cultural. Esto es perteneciente a la cultura y no cultural, como lo que queda fuera de lo cultural, naturalizando ciertos aspectos como aculturales. Entonces, el concepto de cultura no solamente es históricamente producido, culturalmente producido, sino que cuando uno dice esto es cultura, entonces uno deja cosas afuera que no son cultura. Entonces, la exterioridad del concepto de cultura también es históricamente producida, no solamente el ámbito de los objetos o de las prácticas o de las relaciones que se definen dentro, sino también lo que queda afuera. Entonces Claudia Briones dice, no solamente cuando se habla de cultura, no solamente se produce la cultura, sino que se produce la no cultura, lo que está fuera de la cultura. Entonces, lo que en un momento histórico y entramado social dado es considerado como cultura, constituye una articulación contingente asociada a un régimen de verdad, y ahí ustedes están oyendo cierto vocabulario Foucaultiano. Aquí estoy siguiendo a Claudia Briones, que establece no solamente las interioridades y las exterioridades de la cultura, sino también lo que hace legible a la diferencia. La diferencia cultural hace parte de cómo se entiende la cultura en sí misma. Este régimen de verdad se corresponde con relaciones de saber y de poder específicas en una lucha permanente por la hegemonía, entendiendo esta última menos como la dominación por la fuerza y más como el terreno de articulación que define los términos mismos desde los que se piensa y se disputa el mundo. Entonces, miren lo que he dicho, son tres ideas. Primero, dije que nuestra imaginación teórica y política se caracterizaba por una importancia inusitada del concepto de cultura. Primera idea. La segunda idea que trabajé fue cómo la antropología y las otras ciencias sociales o estudios culturales utilizaron durante el siglo XX el concepto de cultura como una noción que ayudó a problematizar el eurocentrismo y el sociocentrismo. Segunda idea. Tercera idea, eso tiene que ver con una historia del pensamiento y el hecho mismo de que la cultura es culturalmente producida, la noción de metacultura. Tercera idea de Claudia Briones. Ahora voy a introducirme realmente en la temática que yo quiero tocar, y es empezar a ver la cultura como problematización y las discusiones que hay en la teoría social sobre el concepto de cultura. Problematización es un concepto que usa Foucault, y voy a mencionar un poquito algo de Foucault aquí para que quede claro cómo es eso de problematización, pero esto que puede sonar enredado es tan sencillo como problematización es cuando algo aparece como un problema para el pensamiento y la práctica. Problematización es que algo deviene un problema.
no todo deviene un problema. Y el hecho de que algo devenga un problema, un asunto para pensar, lo que los gringos dirían un issue, es algo que merece ser estudiado y pensado. Entonces, Foucault ha sugerido el concepto de problematización para indicar que algo emerge como problema para el pensamiento y para la práctica. Algo sobre lo que no se ve instaurado un cuestionamiento alguno, de repente aparece como un problema que demanda un lugar en el pensamiento y la práctica social. El concepto de problematización implica, y cito abro comillas, con el conjunto de las prácticas discursivas y no discursivas que hace que algo entre en el juego de lo verdadero y de lo falso y lo constituye como un objeto para el pensamiento, bien sea en forma de reflexión moral, de conocimiento científico, del análisis político, etc. Cierro comillas, eso es Foucault. Entonces, lo que quiero empezar a plantearles es esto: no siempre eso que he referido como cultura ha sido un problema para el pensamiento y la práctica. No siempre ha tenido la centralidad que ha ido adquiriendo en las últimas décadas. Menos aún, lo que aparece hoy pensable y asible desde el prisma de la cultura no ha sido articulado de esta manera o en tales términos. O sea, las cosas que hoy son cultura, hace 30 años de pronto no eran pensadas en clave de cultura. Para decirlo en palabras que pertenecen a otro horizonte teórico, la cultura ha ido colonizando el mundo de la vida, así como se han ido posicionando en los imaginarios expertos. Ha devenido en una suerte de aparato de captura que estría el espacio de prácticas, imágenes y relaciones que antes escapaban a este u otros aparatos de captura, visibilización e inteligibilidad. Aquí estoy diciendo esto, que el hecho de que la cultura sea tan central no es ingenuo ni gratuito, y que deberíamos pensar desde una perspectiva etnográfica y genealógica las implicaciones para nuestro pensamiento y nuestra práctica que hoy nos guste tanto la cultura. La cultura es linda, es buena, está bien, ¿cierto? Ese hecho mismo de que la cultura sea tan pocamente cuestionada, tan rara vez puesta en una mesa para ser diseccionada, es una cosa que llama la atención. Y esto de lo que he mencionado con Foucault, desde el concepto de problematización de la cultura, se ve en textos publicados en los últimos 20 años. Ustedes, si se buscan en Google el concepto de cultura, antropología, van a ver miles de registros, o cultura y identidad y cosas por el estilo. Yo aquí he escogido 5 textos que voy a mencionar muy rápidamente para que veamos cómo la cultura ha devenido en un problema y en un campo de disputa. Y a partir de eso voy a mencionar 6 críticas centrales que se han hecho al concepto de cultura. Hay un artículo muy importante para los antropólogos que fue publicado en 1992 en inglés, de Gupta y Ferguson, cuyo título es Más allá de la cultura. Quiero simplemente que escuchen los títulos para que vean cómo el después de la cultura no es nada original. El después de la cultura tiene que ver con muchos títulos como Más allá de la cultura. En el 91, una antropóloga que se llama Lila Abululu Wood, escribe un texto que se llama Writing Against Culture. Es una reacción un poco a un texto que se escribió en el 86, que se publicó en el 86, que fue muy famoso en Estados Unidos, que era Writing Culture, que es como el giro de la antropología postmoderna o el postestructuralismo en antropología, depende de cómo lo vean uno. Entonces ahí también se encuentra eso. El antropólogo haitiano que yo les mencionaba ahorita publicó unos años después un artículo precioso que se llama Adiós Cultura. Surge un nuevo deber, el adiós en francés. Yo ahí sí no me atrevo, mi inglés está muy broken English, pero por lo menos entiendo alguna cosa. Francés sí no me atrevo, dice adiós en francés, cultura. Hace poco hay un colega que escribió un libro, publicó un libro que se llama Los límites de la cultura, Alejandro Grimson.
Muchas de estas discusiones que yo les voy a plantear ahorita son discusiones que hemos dado con Alejandro y donde tenemos diferencias y cercanías importantes. Y otro colega, Víctor Bish, que es un colega peruano, acaba de publicar un libro que se llama Desculturalizar la cultura. Entonces, miren, solo desde estos títulos, cómo la cultura no solamente ha sido un instrumento de pensamiento o un terreno para disputar cosas que ha sido cada vez más importante, sino que hay un grupo de gente que está cuestionando esa noción de cultura de múltiples maneras. Entonces también está hablando de cultura, o sea, cuando uno cuestiona algo, de alguna manera uno está hablando de ese algo, uno está entrampado en ese algo, ¿no? Bueno, entonces aquí me voy a la parte que